Buenas tardes, somos alumnas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y venimos a compartirles los resultados de nuestra investigación titulada Análisis de praxeologías de modelación matemática, del libro de segundo año de primaria, la cual estuvo dirigida por la doctora Erika García Torres. Este trabajo se realizó dentro de la especialidad en enseñanza y aprendizajes escolares, realizado por un equipo de 7 alumnos. La inquietud del grupo se suscitó a partir de los contenidos de los libros de texto propuestos por el nuevo modelo educativo en México, en este caso el de segundo grado de primaria. Se decidió realizar el análisis de un libro de texto, ya que estos, de acuerdo a Cheverlat, son el resultado de la transformación del saber científico al saber enseñado, lo que conocemos como transposición didáctica, para lo cual se utilizó la modelación matemática de praxeologías. El objetivo de este trabajo fue analizar las praxeologías de modelación matemática de un libro de texto de matemáticas diseñado con base en el modelo educativo para la educación obligatoria, con lo cual, durante el análisis, se buscó identificar diferentes géneros de tareas que estuvieran presentes en los diversos trayectos del mismo. De acuerdo al perfil de egreso, los alumnos al concluir la educación primaria serán capaces de comprender los fundamentos y procedimientos para resolver problemas matemáticos y aplicarlos en diferentes contextos. Sin embargo, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, más del 50% de los alumnos que egresan tienen un nivel de logro elemental o logro insuficiente, ya que no han adquirido los conocimientos esperados ni desarrollado las habilidades que se demandan. Esto nos llevó a pensar que esta situación es consecuencia de la falta de unión entre el aprendizaje formal y el práctico, por lo que consideramos que esta problemática puede ser abordada desde una enseñanza que promueva la construcción de aprendizajes matemáticos en contextos reales, los cuales pueden ser presentados y fomentados por los libros de texto. La modelación matemática es un proceso cíclico que consiste en proporcionar problemas abiertos y complejos en los que se pueda poner en juego conocimientos previos y habilidades creativas para sugerir hipótesis y plantear modelos que expliquen el comportamiento de fenómenos en términos matemáticos. Desde hace más de 3 décadas, las investigaciones educativas en matemáticas han propuesto el uso de la modelación matemática como una herramienta que permite relacionar las matemáticas escolares con la realidad de los alumnos, por lo que es considerada como una estrategia didáctica. Para nuestro trabajo, tomamos como referentes las investigaciones realizadas por Rodríguez en el 2007 y por Quirós y Rodríguez en el 2015, relacionadas con el análisis de praxeologías de modelación en los libros de texto, en el cual identificaron los géneros de tareas presentes en ellos, con el objetivo de conocer cómo se vive la modelación matemática en los libros de texto de la educación primaria en México. Con respecto a nuestro marco teórico, tenemos como referente la modelación matemática desde la teoría antropológica de lo didáctico y su modelo praxeológico, que permiten analizar la actividad matemática por medio del tipo de tarea, la técnica, la tecnología y la teoría que componen 2 bloques. El primer bloque, llamado técnico, práctico o praxis, conformado por el tipo de tarea y los procedimientos que permiten tratar a esta tarea y que son conocidos como técnica. Y el bloque tecnológico teórico o saber, conformado por el discurso racional del saber que sustenta y fundamenta la técnica, conocido como la tecnología y por la teoría. La investigación tomó como base el esquema de modelación matemática propuesto por Rodríguez, quien define género de tarea como un conjunto de tareas que están estrechamente vinculadas entre sí e identifica 6 géneros que se muestran en la tabla que se presenta, ya que conocer los géneros de tarea guían el trabajo propuesto en los libros, lo que permite saber si el proceso de modelación está presente en ellos. Nueva metodología que aplicamos fue que se dividió el trabajo en 3 partes. Durante la fase 1 se identificaron los géneros de tarea presentes en los 30 trayectos del libro del alumno,
Posteriormente se clasificaron los contenidos, tipos, géneros de tarea y por último se realizó una triangulación en el equipo de investigación. En la fase 2 se hizo la selección de 2 trayectos representativos y en una tabla se desglosaron los géneros de tareas, descripción, actividades y su justificación. La fase 3 se efectuó el análisis praxeológico de los trayectos seleccionados, en el cual se describieron las tareas técnicas y tecnologías. Para la descripción de las tecnologías se consideró tanto el libro del alumno como el libro del maestro. A partir de la fase 1, donde se identificaron y explicaron los géneros de tareas de modelación matemática presentes en los trayectos del libro de texto y del análisis praxeológico de estos, se obtuvieron los siguientes resultados. Cada uno de los trayectos proponen casi todos los géneros de tareas. En el género de tarea de situación real se realizó una subdivisión, el género de tarea de situación real tipo 1 y el tipo 2. Al trabajar con este libro, los niños tienen la posibilidad de interactuar de manera constante, trabajando en equipos para la realización de las actividades y con esto se favorece el aprendizaje activo. Los conceptos que se pretenden desarrollar no se muestran de manera explícita en cada uno de los trayectos y lecciones. Se van construyendo paulatinamente desde la experimentación con los materiales, la práctica o resolución de ejercicios y la reflexión de los mismos. Como siguiente paso, se decidió seleccionar 2 trayectos que pertenecieran a diferentes ejes para identificar y ejemplificar las tareas de los trayectos para cada género de tarea. En el género de tareas que plantean un problema basado en una situación real tipo 1, no se manipulan variables didácticas relacionadas con las respuestas de los alumnos y no se controlan los resultados. Un ejemplo es el ejercicio cóctel de frutas. En esta actividad, los niños trabajan sobre una situación real y a partir de ella obtienen un acercamiento a las medidas de longitud no convencionales. Se considera que es un género de tarea basado en una situación real de tipo 1 porque no hay control sobre variables, como la velocidad a la que corren los niños, la distancia que hay entre ellos, así como la medida de los pasos de los niños. En el género de tareas que plantean un problema basado en una situación real tipo 2, hay tareas donde se manipulan las variables didácticas relacionadas con las respuestas de los alumnos, donde a priori se anticipan los resultados que se obtendrán. Un ejemplo es el ejercicio Pongámonos de acuerdo. Aquí se muestra el planteamiento de una situación problemática asociada a una actividad de manipulación de fichas, que es el medio didáctico. Los resultados se pueden anticipar, pues al ser la maestra la que nombra los números, controla el número a formar con las fichas. El género de tareas que plantean un problema basado en una situación pseudoconcreta son tareas basadas en un problema de la realidad, cuyos datos han sido modificados para lograr el cumplimiento de ciertos objetivos didácticos. Un ejemplo es el ejercicio La pelota en el charco. Aquí se plantea una problemática en la que el alumno deberá buscar una respuesta a partir de la estimación de distancias basándose en la imagen presentada. El género de tareas que plantean actividades donde se elabora un modelo matemático para la resolución de un problema son las tareas que plantean actividades donde los alumnos elaboran o identifican un modelo matemático. En esta actividad, a partir de la información planteada en el libro, el alumno deberá construir un modelo, la equivalencia, entre la medida de sus pasos y los de otro compañero. El género de tareas donde se trabaja con un modelo matemático, estas son tareas donde se le pide al alumno que trabaje con un modelo matemático, ya sea creado o dado por el docente. El trabajo matemático se refiere a la práctica de algoritmos, tratamiento en diferentes representaciones, inclusive diagramas o dibujos. Un ejemplo de este tipo de tareas es el ejercicio El ahorro. Aquí la tabla juega el papel de modelo matemático, con el objetivo de que los alumnos la completen a través de realizar operaciones aritméticas con los datos proporcionados. El género de tareas donde se dan resultados matemáticos en situaciones pseudoconcretas
Son tareas en las cuales los alumnos analizan y reflexionan resultados matemáticos que obtuvieron en situaciones pseudoconcretas. Un ejemplo de este tipo de tareas es el ejercicio llamado ¿cuál tira es más larga? Esta tarea pide comparar la medida de dos tiras de papel a partir de medidas no convencionales, los pasos. El alumno deberá reflexionar cuál es la tira más larga. Género de tareas con resultados matemáticos en situaciones reales tipo 1. Estas tareas involucran la discusión y reflexión del resultado matemático obtenido en términos del problema real, pero no hay control de variables. Un ejemplo es este problema planteado en el libro, en el cual no hay control de variables y se busca que los alumnos reflexionen y discutan. El género de tareas con resultados matemáticos en situaciones reales tipo 2 son tareas que involucran la discusión y reflexión del resultado matemático obtenido en términos del problema real, pero en este sí hay control de variables. En este ejercicio hay control de variables involucradas y se lleva también a que los alumnos reflexionen y discutan. A continuación, les presentamos un ejemplo del análisis praxeológico realizado a este libro. Este es un trayecto del libro que pide a los estudiantes actuar sobre un ambiente real. Se trata del juego La Rayuela, en el que los niños tienen que salir al patio, dibujar dos líneas separadas en el piso y imaginar que una línea es la barrera y la otra será la meta. Se lanzarán fichas o monedas desde la barrera intentando alcanzar la línea meta. Ganará la ficha que quede más cerca de esta línea. ¿Y cómo se determinará esto? Pues usando la cuarta como unidad de medida. Se intentará establecer una medida final de la distancia entre la ficha y la línea de meta. Este tipo de tarea tiene como objetivo que los estudiantes reconozcan las condiciones necesarias para medir una distancia y fortalecer la capacidad de estimación con unidades no convencionales de medida como lo es la cuarta. Es necesario resaltar que esta es una situación real en la que no hay control de variables. Por ejemplo, la distancia a la que se dibujan las líneas o las manos de los niños. Y ahora, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan en esta tarea? Tenemos dos. Una es la estimación de la distancia entre dos puntos utilizando las manos y la otra es el registro de puntuaciones, cuántas cuartas hay para cada jugador. La tecnología presente en este trayecto consiste en utilizar distintas unidades no convencionales para propiciar la búsqueda de unidades fijas de longitud. Pensemos, por ejemplo, en que la mano de la maestra no mide lo mismo que la mano de una niña. Esto nos hace pensar en cómo encontrar una medida para todos. Es un primer acercamiento a las medidas de longitud. Como conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que luego de este análisis al libro del nuevo modelo educativo, encontramos que hay, específicamente en este libro de segundo de primaria, hay más situaciones reales en los trayectos que en el libro de matemáticas del plan de 2011, basado en el análisis de Quirós y Rodríguez. Esto quiere decir que si hay más situaciones reales, los alumnos tendrán la posibilidad de utilizar las matemáticas en distintos contextos que salen del libro y que llegan a la vida cotidiana. Otro hallazgo de nuestro trabajo es que los conceptos matemáticos no aparecen explícitos en los trayectos de este libro, del libro del alumno, solo en el libro del maestro, por lo que recomendamos trabajar con ambos para ver todo su potencial. En resumen, esta investigación nos permitió cambiar la idea inicial que teníamos de este material y nos llevó a reconocer que son trayectos diseñados en el marco de la teoría antropológico de lo didáctico, que, como ya hemos mencionado, considera a la actividad matemática como una actividad humana.
que solo llega al saber matemático, si nos enfrentamos a situaciones problema, situaciones como las que proponen en este libro. Gracias por su atención.